Bien, buenas tardes, bienvenidos de nuevo a este curso del estudio del libro de la jerarquía, los ángeles solares y la humanidad de Vicente Beltrán Anglada, que semanalmente los meses de julio y agosto de los últimos años, julio y septiembre, perdón, utilizamos como tema de estudio los martes por la tarde, la segunda clase. Estamos en la sesión número 30, hemos tomado el libro, la edición digital del mismo título, no hemos añadido o quitado nada y solamente se ha realizado la presentación semanal en diapositivas. El trabajo corresponde a este estudiante y los comentarios al grupo que le acompaña también. Estamos en la sesión número 30 y hoy es martes 20 de septiembre del 2022. Iniciamos. Aquí finalizamos la sesión anterior, la número 29. Dice, más tarde los vimos, estábamos hablando de una pareja que habían ido a visitar con su maestro, el de Bachán, ¿os acordáis? Y habían visto varios movimientos y se habían dado cuenta que el karma que les unía venía prácticamente de la cadena lunar. Que llegaron a la cadena terrestre como entidades humanas en la lejana Atlántida y que tuvieron su trabajo y que prácticamente los hemos visto. Entonces dijeron que habían tenido una encarnación, me parece, lo va a decir ahora, que era la época, la última, la época de 700 años después de Carlomagno, por ahí, por la época de Carlomagno más o menos. Dice, más tarde los vimos como hermanos en Egipto, hijos de una familia principal, pero en una época, al parecer, muy alejada todavía de la de los faraones de las primeras dinastías. Recuerdo que en una de sus encarnaciones los vimos otra vez como marido y mujer, aunque con el sexo invertido de acuerdo con otra encarnación. Es decir, el que fue hombre llegó a ser mujer y la que era mujer llegó a ser hombre. En un lugar que, según el mapa mundial que el maestro hacía desfilar por nuestra imaginación, para situar nuestra conciencia en la exactitud de los hechos, correspondía a Rusia, aunque nada externo, es decir, lo que conocemos de este país tenía aparente relación con lo que estábamos presenciando. Por lo tanto, era una etapa en que geológicamente había otra configuración de física en la Tierra y por lo tanto se sitúa en esa zona, pero que no era lo que conocemos como la actual Rusia, ¿no? El territorio. Rusia, un país frío, sobre todo en la región del mapa mental del maestro, correspondiente a Siberia. Aparecía en el registro casi como un país tropical con gigantescas palmeras, vegetación lujuriante y unas especies animales muy parecidas a las que corrientemente viven en los países muy cálidos del planeta. Muy parecidas, palmeras gigantescas, vegetación lujuriante, vamos, una selva tropical, ¿no? De esto hace mucho tiempo. La última encarnación de estos dos seres, a la que accedimos por voluntad del Maestro, se halla muy cerca de nuestra era actual, en un rincón de Francia y en la época de Carlomagno, es decir, unos 750 años después de Jesucristo, según el cómputo cristiano, o sea que hace unos 1200 años aproximadamente. Otra vez, como marido y mujer, los vimos estrechamente unidos y compenetrados como siempre, llevando con sus hijos una existencia muy humilde y con escasos relieves desde el punto de vista del orden social, de una vida normal y corriente. Perdimos después su rastro hasta llegar a nuestro tiempo actual. Uno de estos dos seres se halla encarnado en Norteamérica, ocupando un lugar social relevante en el mundo de las letras. Uno de estos dos seres se halla encarnado en Norteamérica, ocupando un lugar social relevante en el mundo de las letras. El otro se halla descansando todavía en el de Bachán, y por los síntomas observados alrededor de la esfera de bachánica envolvente, su proceso de reencarnación no está muy lejano. Su proceso de reencarnación no está muy lejano. Atención a lo que dice aquí. El otro se halla descansando todavía en el de Bachán, y por los síntomas observados alrededor de la esfera de bachánica envolvente, su particular estado de conciencia de bachánico, su proceso de reencarnación no está muy lejano. Como habrán ustedes observado, el proceso evolutivo de estas dos almas ha seguido sin atenernos a un orden cronológico o regular del tiempo, debido a que resultaría imposible, aunque fuese solamente con una mera indicación o con un simple indicio, seguir la totalidad de este proceso que llenaría páginas y más páginas debido a lo extensísimo del proyecto kármico. Pues imaginemos por un momento que este relato que nos formula, que nos expone Vicente, que ha sido gracias a la presencia del maestro que ha ido coordinando toda la información,
Si tuviéramos que atenernos a lo nuestro, igual podríamos llenar una enciclopedia de relación karmática, es decir, de conocimiento, de contacto, que unos y otros hemos mantenido a lo largo de la evolución, desde que nos individualizamos como donde fuera hasta toda la llegar a la etapa actual. Tiene una importancia relativa. Lo único que se ha intentado, dice Vicente, es marcar ciertas pautas en orden a la idea básica del karma. Muchos de los vacíos observados o aparente falta de continuidad de esta idea en ciertos aspectos deberán lógicamente ser llenados por la atenta observación y estudio de ustedes mismos. Tendrán que acudir, por tanto, al recurso de la intuición y al empleo de la ley de analogía para alcanzar convenientemente sus ideas en torno a lo hasta aquí expuesto. Muchos de los vacíos observados o aparente falta de continuidad de esta idea en ciertos aspectos deberán lógicamente ser rellenados por la atenta observación y estudio de ustedes mismos. Tendrán que acudir, por tanto, al recurso de la intuición y al empleo de la ley de analogía para aclarar convenientemente sus ideas en torno a lo hasta aquí expuesto. Venga, preguntas, reflexiones. Voy a abrir las preguntas. Ya está, ya podéis hablar, pero hablemos cuando abramos el micrófono cuando vayamos a hablar, ¿eh? A formular una pregunta. Venga. Entonces, ¿hay alguna pauta de tiempo entre encarnación y encarnación o no? Mira, los primeros libros de teosofía hablaban de 1500 años, porque se suponía que todo cambiaba lo suficiente para que el alma que vuelva a encarnar no tuviera un referente conocido, ¿no? Pero el tibetano, cuando hicimos el estudio del alma, la cualidad de la vida, que es un recopilatorio de las enseñanzas del alma y de la Bailey en los libros que publicaron, habla de que cuanto más avanzada es el alma, el discípulo tiene mayor manifestación, el periodo entre vidas es más corto. ¿Por qué? Porque hay que aprovechar la oportunidad. Cuando no hay nada que aportar o poco que aportar, los periodos entre encarnaciones son larguísimos. No olvidemos que si alguien está en un mundo, en un momento crítico de la evolución, es decir, tiene alguna expansión de conciencia y está muy comprometido con lo que sería la manifestación del plan, los aspectos de la luz, del amor y la voluntad al bien, y es una forma que puede ser un dirigente mundial, puede ser un escritor, un intelectual o ser un experto en alguna disciplina, tengamos en cuenta que se le necesita aquí. Por lo tanto, a no ser que tuviera algo que solventar durante bastante tiempo, el estado de permanencia en los planos internos es más corto o es más largo. Por lo tanto, a mayor evolución, menor periodo de reposo. Entonces, esto de que reencarnamos colectivamente depende Bueno, de que con las personas que esto nos de, hemos encontrado no reencarnaremos al a mismo ver, no hay que tiempo. tomar la información al pie de Dependerá la, de la evolución. no hay que tomar la información al pie de la letra. ¿Eh? No, nunca, nunca. Encarnamos por grupos. Pero no quiere decir que los que nos conocemos nos llevamos más o menos 25 años de diferencia de edad, en la anterior encarnación hubiéramos coincidido todos. No, no es así. Más, venga. ¿No? ¿No? Pero Jesús, A con ver, tantos, ¿por qué te cuesta con tan... tanto pues decir que sí? ¿Que quieres hablar? Habla. No, porque que no podía poner el micrófono. Que digo que con tantas reencarnaciones es posible que pertenezcamos a muchos grupos. A No ver, sé, pero de pregunto. la línea, de la línea del rayo del alma. Ajá, ¿Comprendes? claro. Sí, sí. Se O sea dice que que el... la gente con la que tú te vas a relacionar más es la que tiene una diferencia con respecto a ti de 20 o 25 años, ¿no? Eso es normal, ¿no? Sí, ¿O no? sí, sí. Cuando llegas a Porque los la 20, más... tus padres pueden tener 45, ¿no? Ujú, Aproximadamente. Y vas sí, avanzando y poco a poco van apartándose del camino, pero llegan unos nuevos, ¿no? Y la edad siempre suele sí. ser esa, más o menos. Un periodo máximo más o menos de 25 años. Se encarna en Ya, grupos, pero pero grupos energéticos, dime.
Pero estamos hablando de la edad, pero yo me refiero al grupo de almas, ¿no? Que somos como grupo de almas que No reencarnamos, encarnan las personalidades, encarnan las por eso, almas. las almas. Entonces, con tantas Y yo lo reencarnaciones que te que estoy llevamos, diciendo, que tú el alma sí, no la puedes concretizar si no es dentro de una personalidad, ¿no? Por eso te digo sí, periodos de más o menos 25 años como referente, vale, no de la vale, personalidad, vale, del vale, alma, de periodos de encarnación. vale, 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 Entonces, ya te entiendo. ¿qué valor práctico tiene conocer esto? El que le desee adjudicar. Exacto. ¿Vas a Ujú. cambiar mucho o vas a cambiar menos si te enteras que has No, encarnado en grupo? Lo que sí sabemos, y esto se aprende con un poquito unas nociones básicas del zodiaco, de astrología, es que te vas a llevar de manera instintiva, vas a congeniar con gente que tenga tu ascendente o el complementario de tu ascendente, tu sol, el complementario de tu sol, o tu luna o el complementario de tu luna. Eso se sabe por forma instintiva. Aquí hay un número que no sé cuál es, no puedo acceder, no puedo admitir gente con números de teléfono porque no sé quién es. Lo siento. Ya lo he dicho, que pongáis vuestro nombre. No sé quién puede ser, no me doy más riesgo. Si alguien conoce el teléfono, que le llame. ¿Alguna pregunta más? ¿No? ¿No hay preguntas? Bueno, pues vamos a continuar. Conclusión. Después de considerar el proceso de estas dos vidas, kármicamente enlazadas desde las etapas tan lejanas, pueden formularse las siguientes preguntas. Después de considerar el proceso de estas dos vidas, kármicamente enlazadas desde etapas tan lejanas, pueden formularse las siguientes preguntas. Primero, ¿es que todo el proceso kármico de la vida es igual? O sea, el enlace de egos o de grupos de egos desde un principio de los tiempos. ¿Es que todo el proceso kármico de la vida es igual? O sea, el enganche, la ligazón de las almas o de grupos de almas desde un buen principio de los tiempos. 2. ¿Por qué han sido escogidas estas dos? A ver, ¿alguien sabe quién es esta persona? Por favor. No, yo he mirado en eso, no. La Lali me dice que que estaba afuera, que va a entrar ahora, pero no me dice que esté entrando por No teléfono. entres nunca con seudónimo, con nombres que yo no conozca, ¿eh? Tiene que ser el Una nombre, si no, cosa, no entrará. Jesús, Dime. una cosa, la encarna que está ahí, ¿qué encarna es? Es que no lo sé. Que conteste. Soy yo, soy Encarna Gil. Es que Pues entonces igual es la tenéis que otra, poner el pero apellido, ¿eh? No Ay, pongáis vale, en es carne porque hay verdad. dos, ¿eh? Es verdad, perdona. bueno, pues entonces igual es la otra encarna, pero aquí no me he puesto nada. Pero yo Oh, es que señor. que Bueno, ya lo voy sabemos. a ver si Cada puedo. semana tenemos lo mismo. Bueno. ¿Es que todo el proceso kármico de la vida es igual? Otra vez. O sea, el enlace de egos o de grupos de egos desde un buen principio de los tiempos. 2. ¿Por qué han sido escogidos estas dos almas mencionadas para dar una idea de lo que significa el karma dentro de la vida humana? Vamos a ver qué es lo que nos responde aquí. ¿Hay alguna razón especial para ello? ¿Resuelve lo dicho hasta aquí la profunda y angustiosa interrogante de quién soy, de dónde vengo y a dónde me encamino, a dónde voy? ¿Tiene algún significado para nosotros la resolución de este terrible misterio? A ver, ¿tenemos idea de quién es? ¿Quién es esta Sí, la persona? encarna. ¿Pero por qué hace eso? Es que ahora yo no la puedo dejar entrar otra vez, caramba, es que... Bueno, pues la digo que no puede entrar y ya está, ¿vale? Y fuera. No perdemos más tiempo. Vale. ¿Tiene alguna razón especial para ello? ¿Resuelve lo dicho hasta aquí la profunda y angustiosa interrogante de quién soy, de dónde vengo y a dónde voy? ¿Tiene algún significado para nosotros la resolución de este terrible misterio? Estas y otras preguntas más podrían ser formuladas, pues la capacidad del hombre de avanzar hacia adelante y hacia arriba
está enraizada en el estímulo creador de toda posible interrogante, pues tal como decía Cristo, llamad y se os abrirá, pedid y se os dará. Llamad y se os abrirá, y pedid y se os andará. Yo añadiría humildemente, ojo lo que pedimos y ojo donde llamamos, ¿eh? Pero sobre todo, ojo lo que pedimos. La base misma de la evolución se halla implícita en toda su majestad y en todo su poder, en la capacidad augusta de llamar a la puerta de los misterios y de pedir alimento espiritual, es decir, preguntar constantemente el origen de las cosas y de uno mismo. La base misma de la evolución se halla implícita en toda su majestad y en todo su poder, en la capacidad augusta de llamar a la puerta de los misterios y de pedir alimento espiritual, es decir, preguntar constantemente el origen de las cosas y de uno mismo. No, no hay una razón especial, es haber escogido estas dos almas para corroborar gráficamente el alcance singular de la idea. No hay una razón especial en haber escogido estas dos almas para corroborar gráficamente el alcance singular de la idea. Desde el plano causal y observando analíticamente el proceso kármico de cualquier ser humano, se le ve ordinariamente y desde un buen principio enlazado con otra alma por ley de misteriosa afinidad, cuya fuente es eterna, y sólo en la esplendente vida de la mónada, el espíritu puro, puede ser plenamente comprendida, pero utilizando, como siempre, la analogía y observando los organismos unicelulares de las primitivas corrientes de vida y su paulatina escisión o división en dos partes iguales, podrían hallar un punto céntrico de referencia. Desde el plano causal y observando analíticamente el proceso kármico de cualquier ser humano, se le ve ordinariamente y desde un buen principio enlazado con otra alma por ley de misteriosa afinidad, cuya fuente es eterna y sólo en la esplendente vida de la mónada o espíritu puro puede ser plenamente comprendida, pero utilizando como siempre la analogía y observando los organismos unicelulares de las primitivas corrientes de vida y su paulatina escisión o división en dos partes iguales. Podrían hallar un punto céntrico de referencia. La afinidad química nos da más adelante otra clave de este proceso, tal como anteriormente he señalado. Pero, ateniéndonos a la pregunta principal, yo diría que algo parecido a la escisión del 1 en 2 y posteriormente del 2 en 3, que dan origen al principio mismo de la evolución desde sus fuentes cósmicas para seguir adelante con el 7, el 10, el 12, se realiza en las fuentes originales de la vida misma, de la vida humana. La afinidad química nos da más adelante otra clave de este proceso, tal como anteriormente he señalado. Pero, ateniéndonos a la pregunta principal, yo diría que algo parecido a la escisión del 1 en 2 y posteriormente del 2 en 3, que dan origen al principio mismo de la evolución desde sus fuentes cósmicas, para seguir adelante con el 7, el 10 y el 12, se realiza en las fuentes originales de la vida misma, de la vida humana, perdón. Pues una unidad de vida partida en dos llevará prendida siempre en cada una de las dos partículas el sello íntimo de aquella unidad primaria que ambas constituían. Una unidad de vida partida en dos llevará prendida siempre en cada una de las dos partículas el sello íntimo de aquella unidad primaria que ambas constituían. El principio mismo del karma, como ley y como principio de evolución, se inicia pues en el uno, que se extiende en el 2, representando cada una de las partes divididas el sello o impronta del espíritu o de la materia. Por ello, la función del karma, a través del tiempo, es unificar espíritu y materia. El 2 se resolverá en el 1, una fase evolutiva del universo habrá terminado
y otra fase praláyica de descanso cósmico se iniciará, dejando el karma en suspenso, teñido el éter con el color de sí mismo a la expectante espera de un nuevo periodo de actividad. Esto puede parecer muy abstruso y complicado, pero no lo es si ejercitan ustedes la analogía en sus discernimientos. Por ello, la función del karma a través del tiempo es unificar espíritu y materia. El 2 se resolverá en 1. Una fase evolutiva del universo habrá terminado y otra fase praláyica de descanso cósmico se iniciará dejando el karma en suspenso, teñido el éter con el color de sí mismo a la expectante espera de un nuevo periodo de actividad. Esto puede parecer muy abstruso y complicado, pero no lo es si ejercitan ustedes la analogía en sus discernimientos. El hecho de que ambas partes surgidas de un universo macrocelular, con uno en funciones y resuelto ulteriormente en 2 por analogía del proceso macrocósmico, no sigan idéntica trayectoria dentro del dilatado esquema evolutivo, se debe al hecho mismo de tendencias primarias y a la diversificación de experiencias, como en el caso reseñado de 2 almas en evolución distinta, pero unidas por un lazo más fuerte que el tejido por los hilos del tiempo. El hecho de que ambas partes surgidas de un universo macrocelular con un grupo de funciones y resuelto ulteriormente en 2 por analogía del proceso macrocósmico, no sigan idéntica trayectoria dentro del dilatado esquema evolutivo, se debe al hecho mismo de tendencias primarias y a la diversificación de experiencias, como en el caso reseñado de 2 almas en evolución distinta, pero unidas por un lazo más fuerte que el tejido por los hilos del tiempo. Continúo. Las 2 almas aludidas, si bien no fueron escogidas al azar, pues el azar no existe para el esoterista, representan al menos o simbolizan parte de un proceso que, si no es enteramente igual para todas las almas, sí es muy semejante en líneas generales. O sea que lo que ha descrito la experiencia, salvando los detalles de espacio-tiempo, pues seguramente que nos los podremos atribuir. Pero como es un tema abstruso, lo dejamos así encomillado y poco a poco, a través de las preguntas y respuestas del método socrático, preguntas y respuestas de uno mismo en primer lugar, poco a poco lo iremos desentrañando. Tenemos, por otra parte, que la tendencia de los seres humanos hacia su arquetipo superior, el ángel solar, o sea, este infinito anhelo de reconstruir la unidad esencial de que formaban parte, es una expresión de la misma ley, de la misma evolución, la ley de evolución. El proceso de la iniciación, que a través de las distintas purificaciones conduce a esta unidad, viene marcado por periodos muy definidos en que el principio masculino y el principio femenino, consustanciales en todo ser humano, llegan un día a unificarse dentro de un ser andrógino, capaz de crear desde el fondo de sí mismo todo cuanto el poder creador de la mente divina es capaz de inspirarle. El proceso de la iniciación, que a través de las distintas purificaciones conduce a esta unidad, viene marcado por periodos muy definidos en que el principio masculino y el principio femenino, consustanciales en todo ser humano, llegan un día a unificarse dentro de un ser andrógino, capaz de crear desde el fondo de sí mismo todo cuanto el poder creador de la mente divina es capaz de inspirarle. Siguiendo el proceso hasta sus últimas consecuencias, en orden a nuestra comprensión humana, vemos dentro de nuestra más dilatada perspectiva la tarea creadora que se halla al final del proceso evolutivo. Siguiendo el proceso hasta sus últimas consecuencias, en orden a nuestra comprensión humana, vemos dentro de nuestra más dilatada perspectiva la tarea creadora que se halla al final de todo proceso evolutivo. La reproducción de nuevos universos, pues si somos realmente conscientes, apreciamos que el espíritu creador y la materia virgen del espacio, más
la experiencia resultante del proceso evolutivo en un universo anterior son en realidad una unidad indescriptible que se escindirá perpetuamente en dos, para llenar el marco insondable del espacio absoluto de nuevos, más variados y perfectos universos. Aquí nos explica, igual que hace la célula, pues el proceso que hay de partición y cómo se van creando nuevos universos, nuevas manifestaciones, partiendo de un punto puro. Por lo tanto, a partir de ahí se inician nuevas aventuras. Comprendan también que pasar de ahí sería querer hurgar en las nebulosidades indescriptibles del misterio. Queda, no obstante, dice Vicente, algo aclarada la triple pregunta que se formula todo verdadero investigador de las leyes de la vida. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? La analogía debe hacer el resto. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Hacia dónde me encamino? La analogía debe hacer el resto. Ojalá estas tres preguntas en cierta medida estuvieran ya resueltas por la mayoría de los que estamos en esta clase, incluso del público que presumiblemente va a escuchar o va a visionar este vídeo. No hay que esperar, dice Vicente, conclusiones concretas en torno a algo tan sutilísimo como es el principio o raíz de nosotros mismos, el quién soy, de dónde vengo, hacia dónde me encamino, y la ley de karma que ajusta constantemente a través del principio de causa y efecto todas las posibles situaciones. Pero si perseveramos en el intento y no nos dejamos impresionar por la grandiosidad de ciertas revelaciones y seguimos adelante con la mente y el corazón intrépidos hacia la meta presentida, adquiriremos una medida de gozo desconocida que nos compensará con creces de la inquietud y del tormento de toda sincera y potente búsqueda. Si perseveramos en el intento y no nos dejamos impresionar por la grandiosidad de ciertas revelaciones y seguimos adelante con la mente y el corazón intrépidos hacia la meta presentida, adquiriremos una medida de gozo desconocida que nos compensará con creces de la inquietud y del tormento de toda sincera y potente búsqueda. Ahora llegan las preguntas, os abro el micrófono y recordad que abrimos el micrófono para hacer una pregunta. No lo tengáis abierto porque se oye todo. ¿Preguntas? Ah. ¿No hay preguntas? No. Continuamos entonces. Llegamos al capítulo 10. El hombre en el... 9. El hombre en el Devachan. Capítulo 9. El hombre en el Devachan. Ley periódica de los ciclos. La ley periódica de los ciclos. Durante algún tiempo fuimos aleccionados sobre la actividad de la ley cíclica de la naturaleza, o ley de ciclos, tal como corrientemente se la define. Esta ley se refiere esotéricamente comprendida al aliento de Dios, a su respiración vital, cuyo flujo y reflujo, es decir, inhalación, exhalación y sus intervalos o pausas naturales, producen la vida del universo y de todo cuanto en él vive, se mueve y tiene el ser. Ley periódica de ciclos. Durante algún tiempo fuimos aleccionados sobre la actividad de la ley cíclica de la naturaleza, o ley de ciclos, tal como corrientemente se la define. Esta ley se refiere esotéricamente, comprendida, al aliento de Dios, a su respiración vital, cuyo flujo y reflujo, es decir, inhalación, exhalación y sus intervalos o pausas naturales, producen la vida del universo y de todo cuanto en él vive, se mueve y tiene el ser. Repito por segunda vez. Esta ley se refiere esotéricamente comprendida al aliento de Dios, a su respiración vital, flujo y reflujo, inhalación, exhalación e intervalos o pausas naturales. Producen la vida del universo y de todo cuanto en él vive, se mueve y tiene el ser. El orden de los ciclos es regular y periódico y tiene su recorrido o campo de expansión en forma circular, de ahí la esfericidad del conjunto universal.
desde el átomo hasta el Sol, modelado y sostenido por el aliento de Dios. Se refiere al sistema solar, ¿eh? Un universo en esoterismo es un sistema solar. Circular y periódica es también, por analogía, toda actividad realizada en el interior de esta vastísima esfera del universo. En orden de los ciclos es regular y periódico, y tiene su recorrido o campo de expansión en forma circular. De ahí la esfericidad del conjunto universal, desde el átomo hasta el Sol, modelado y sostenido por el aliento de Dios. Circular y periódica es también, por analogía, toda actividad realizada en el interior de esta vastísima esfera del universo. Durante el proceso de enseñanza acerca de la ley de ciclos, que abarcaban extremos tan importantes como la actividad cíclica y periódica de los 7 rayos, el estudio de las constelaciones siderales, la estructuración del plan de evolución planetaria por parte de la jerarquía, la misión específica de los ángeles solares, la proyección sobre nuestro planeta de potentísimas radiaciones y energías procedentes de otros universos. Releo, durante el proceso de enseñanza acerca de la ley de ciclos, que abarcaba extremos tan importantes como la actividad cíclica y periódica de los 7 rayos, el estudio de las consideraciones siderales, la estructuración del plan de evolución planetaria por parte de la jerarquía, la misión específica de los ángeles solares, la proyección sobre nuestro planeta de potentísimas radiaciones y energías procedentes de otros universos, puntos suspensivos, de otros planetas del sistema, de otras estrellas y aún de otras galaxias. El significado específico de aquel estado de conciencia que los esoteristas denominan Devachan. El estudio de las leyes soberanas que rigen el proceso de la vida y de la muerte, de la luz y de la sombra, del día y de la noche, de la muerte y el nacimiento, y aún el contacto fugaz, aunque intensamente profundo, con la obra reguladora de la ley de causa y efecto, por parte de aquellas gloriosas y al propio tiempo misteriosas entidades cósmicas conocidas bajo el nombre de los señores del karma. De la luz y de la sombra, de la día y de la noche, de muerte y nacimiento, y aún en el contacto fugaz, aunque intensamente profundo, con la obra reguladora de la ley de causa y efecto, por parte de aquellas gloriosas y al propio tiempo misteriosas entidades cósmicas conocidas bajo el nombre de los señores del karma. Tuvimos la oportunidad de ponernos en contacto con la obra divina de diferentes centros de actividad y en distintas dimensiones. Este proceso de enseñanza novísimo en lo que al entrenamiento espiritual del discípulo se refiere, tuvo su consecuencia inmediata en nuestras existencias físicas y muy definidamente en el ritmo de nuestras respiraciones. Tuvimos oportunidad de ponernos en contacto con la obra divina en diferentes centros de actividad y en distintas dimensiones. Este proceso de enseñanza novísimo en lo que el entrenamiento espiritual del discípulo se refiere, tuvo su consecuencia inmediata en nuestras existencias físicas y muy definidamente en el ritmo de nuestra respiración. Estas se hacían cada vez más automáticas, aplicando aquí una expresión muy concreta, pues reproducíamos espontáneamente en nuestras vidas muchos de los aspectos rítmicos y cíclicos que espiritualmente estábamos estudiando. Estas respiraciones se hacían cada vez más automáticas, aplicando aquí una expresión muy concreta, pues reproducíamos de manera espontánea en nuestra vida muchos de los aspectos rítmicos y cíclicos que espiritualmente estábamos estudiando. Aprendíamos de hecho a respirar según el ritmo cíclico de la naturaleza entera. Durante el periodo solar cotidiano, la respiración era más profunda y sostenida. Asimismo, se hacían más prolongados los intervalos entre inhalación y exhalación. Durante los crepúsculos matutino y vespertino, la respiración se hacía dulce, reposada y apacible, siendo menores los intervalos. Aprendíamos de hecho a respirar según el ritmo cíclico de la naturaleza entera. Durante el periodo solar cotidiano,
la respiración era más profunda y sostenida. Asimismo, se hacían más prolongados los intervalos entre inhalación y exhalación durante los crepúsculos matutino y vespertino. La respiración se hacía dulce, reposada y apacible, siendo menores los intervalos. Esta nueva fase de nuestra función respiratoria vino a nosotros, tal como he dicho anteriormente, en forma espontánea, sin necesidad de practicar ningún género de yoga, como la expresión natural del reconocimiento interno de una ley que antaño había pasado casi desapercibida ante nuestras percepciones. Esta nueva fase de nuestra función respiratoria vino a nosotros, tal como he dicho anteriormente, de forma espontánea, sin necesidad de practicar ningún género de yoga, como la expresión natural del reconocimiento interno de una ley que antaño había pasado casi desapercibida ante nuestras percepciones. La consecuencia de este nuevo proceso de respiración fueron evidentes desde un principio. Mejor circulación de la corriente sanguínea, más profunda concentración mental y un más elevado poder coordinador de las ideas y de las emociones. Las consecuencias de este nuevo proceso de respiración fueron evidentes desde un principio. Mejor circulación de la corriente sanguínea, más profunda concentración mental y un más elevado poder coordinador de las ideas y de las emociones. O sea que una maravilla, vaya. Nos dimos cuenta entonces del aspecto práctico del reconocimiento interno de ciertas verdades espirituales, así como de la efectividad de las leyes divinas operando sobre la naturaleza humana, cuando está esta naturaleza encarnada dentro de algunos vehículos periódicos de manifestación, deja de ofrecer resistencia al sagrado impulso de la gran ley reguladora de los ciclos. ¿Qué nos está diciendo? Que en el momento, en estas últimas diapositivas con el tema de la respiración, que en el momento que adaptamos nuestra respiración personal al ritmo solar, se nos van todos los problemas de una forma clara. Pero, ¿cómo detectamos el ritmo solar? ¿Cómo adaptamos esa personalidad, esa forma de expresión? Se supone que la enseñanza suya relativa a la serena expectación tiene la clave. Ya veremos qué dice más adelante. El hombre no respira lógicamente porque tal es su voluntad, sino porque a ello le obliga como base de toda su posible evolución la ley universal de los ciclos o de respiración del Señor del universo. De otra manera, respiramos porque el logo solar respira. Somos una emanación suya, somos un pensamiento suyo, ¿no? El hombre no respira lógicamente porque tal es su voluntad, sino porque a ello le obliga, como base de toda su posible evolución, la ley universal de los ciclos o de respiración del Señor del universo. Cuando el hombre es tremendamente instintivo y egoísta, no puede respirar correctamente, porque las corrientes mentales y emocionales que ponen actividad crean una barrera de resistencia a los efectos renovadores y purificadores de la ley cíclica natural. Un hombre sereno, apacible y altruista respira más amplia, profunda y adecuadamente porque no ofrece tanta resistencia, aun dentro de sus limitaciones kármicas, a la ley ordenadora de los ciclos. Cuando un ser humano es tremendamente instintivo y egoísta, no puede respirar de forma correcta porque las corrientes mentales y emocionales que ponen actividad crean una barrera de resistencia a los efectos renovadores y purificadores de la ley cíclica natural. Un hombre sereno, en cambio, apacible y altruista, respira más amplia, profunda y adecuadamente, porque no ofrece tanta resistencia, aún dentro de sus propias limitaciones kármicas, a la ley ordenadora de los ciclos. Pero cuando el hombre es profundamente investigador, como debe serlo todo verdadero aspirante espiritual, y rebasa cierta medida en el orden interno ajustándose a determinadas reglas espirituales y sociales, aquí está diciendo discípulo con cierto nivel, sabe entonces de las delicias del correcto respirar. Cuando el ser humano profundamente investigador, como debe serlo todo verdadero aspirante espiritual,
rebasa cierta medida en el orden interno, ajustándose a determinadas reglas espirituales y sociales, sabe entonces de las delicias del correcto respirar, de los beneficios del correcto respirar. Sin que se aperciba de ello, deja su albedrío en manos de las fuerzas creadoras de la naturaleza y permite que la ley de los ciclos, sabiamente dirigida por los señores del karma, lo modele según arquetipos humanos de orden superior. Sin que se aperciba de ello, deja su albedrío personal en manos de las fuerzas creadoras de la naturaleza y permite que la ley de los ciclos, sabiamente dirigida por los señores del karma, lo modele según arquetipos humanos de orden superior, según formas mentales muy elevadas. Bien, yo soy partidario de parar aquí porque son muchas diapositivas las que hemos tocado. No hacéis preguntas, lo mejor es que pare la grabación, nos vemos las caras y hablamos, ¿eh? Que veo que eso últimamente, para algún motivo, os gusta mucho, ¿eh? Así que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que así sea y cumplamos con nuestra parte.